Buenas tardes, bienvenidos, Versión de Arte. El arte despierta la conciencia del ser humano y también sus emociones, sus sentidos. Conciencia, digo, hacia el tiempo, hacia la vida, hacia la sociedad. Desde luego, la artista que hoy viene a este programa es de esas mujeres que intenta despertar conciencia hacia la tierra y hacia nuestro entorno natural. Ella es Pilar Soberán, ya la conocemos. Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y hacía esta introducción porque creo que la presentación de hoy es un resumen de tus últimos trabajos, donde tú ahora actualmente estás exponiendo en Eibar con un título Itzalpean, ¿no es así? Y donde sobre todo el elemento agua es el elemento que une todos estos años y estos trabajos que has ido elaborando en el tiempo y que quiero que tú ahora nos ayudes con estas imágenes que nos ha traído Pilar, con ese corazón que tiene, y disfrutar de estos momentos tan impresionantes. Quiero decirte que desde luego me alucinas cada vez más. Así que por orden, si te parece en el tiempo, vamos a ir hablando de estas creaciones maravillosas tuyas con estos elementos naturales, tanto fotografía como vídeos, instalaciones. ¿Vamos paso a paso? Efectivamente. Venga, el cartel hemos visto, Itzalpean, que es un cartel que está ahora mismo en Portalea, aquí lo tenemos. Bueno, es un poco el cartel resume, es el inicio de la exposición, ¿no? Porque toda la exposición versa sobre, bueno, parte de dos elementos que son el agua y el mundo vegetal, ¿no? Y sobre ellos se articula toda la serie de intervenciones en la naturaleza que vuelven al espacio de exposiciones convertidas en performance, en instalaciones, en creaciones, ¿no? Siempre desde un punto de vista muy interactivo e inmersivo, donde el espectador puede adentrarse en ese mundo sensorial, ¿no? y crear de alguna manera una nueva experiencia, ¿no? A través de la vivencia en la propia exposición, ¿no? Son obras creadas in situ, expresamente para esa sala, la Sala Portalea en Eibar, eso es. y bueno, es un espacio maravilloso y también he de dar las gracias, como no, a todas las personas que han hecho posible la exposición, ¿no? Tanto a, bueno, pues todo el equipo de cultura, Marina Barrena, etcétera, ¿no? Al comisariado con Ana Salaverría, al montaje con Equipo 7, las fotografías, Íñigo Rollo. Bueno, ha habido un equipo grande detrás. Pilar. Claro, es que me pones a mí todas las estrellas y no, aquí hay mucha gente que ha colaborado en que podamos ver así la exposición, ¿no? Bueno, espectro de oscuridad también es como un subtítulo que significa Itzalpean. Sí, Itzalpean alude un poco a esta idea de Itzala, ¿no? De sombra, y era el juego entre Itzalpean, estar en la sombra, pero no en la sombra como tal, ¿no? Sino como ese lugar que despierta un nuevo mundo, ¿no? Cuando vemos algo a través de la sombra lo identificamos de otra manera. Pero el juego aquí era un poco hablar de estar bajo el árbol, ¿no? Porque cuando dices estás Itzalpean, bajo la sombra, estás también bajo la protección, bajo el amparo de un árbol, de alguna manera. Y esta idea de sensación de protección, de abundancia, de todas las cosas buenas que nos da la naturaleza, está muy presente en toda la investigación de los materiales, todas las cosas que vemos ahí palpando, ¿no? Entonces, bueno, la idea era trabajar con esos elementos. Sí, no estoy mirando, perdona, Pilar, es que sí que me gustaría que hicieras la lectura de Mircea Eliade. Mircea Eliade fue un gran filósofo que investigó todas las historias de las religiones del mundo y demás, ¿no? Quiero que nos leas esta cita. Esta cita es una maravilla porque sintetiza muy bien el trabajo que yo he hecho, ¿no? Claro, aquí estamos viendo trabajos sobre las fuentes, el agua y demás, pero esta investigación ya nació en el 2000, bueno, no lo sé, 17, con la primera vez que expuse en Gambara, en el Coldo Michelena, con el trabajo ya que se veían las intervenciones en fuentes. Que ya estuvimos ahí. Que estuvisteis ahí, efectivamente. Y bueno, y dice así Mircea Eliade, ¿no? Dice, la vida no puede ser reparada, sino recreada por un retorno a las fuentes. Y la fuente, por excelencia, es un brote prodigioso de energía, de vida y de fertilidad que tuvo lugar durante la creación del mundo. Creo que son todos conceptos en los que me identifico plenamente, ¿no? Con los que me identifico, tanto con esta idea de trabajar el retorno a las fuentes, ese origen, el brote prodigioso de energía, ¿no? Y al fin y al cabo hay energía en todas las obras que trabajo, ¿no?
desde los dibujos, desde las fotografías que son pintadas por encima, desde la idea esta de captar la luz en movimiento en las fuentes, desde la vibración de la materia. Hay una investigación, en cierto punto, como muy, no sé, a veces parece como muy científica, ¿no? Como que no pertenece al mundo de las bellas artes, pero sí que los artistas tenemos esa cualidad de observar muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que tienes una obra muy visual, una obra... Lo que pasa es que tus herramientas de trabajo son actuales, son del siglo XXI, y creo que, bueno, el concepto de escultura ha cambiado, ha evolucionado. No es que haya cambiado, ha ido a más, a otros territorios, y estás tú ahí. Aparte que tú eres docente y te debes también un poco al tiempo que a tus alumnos, me imagino, también les tendrás que hacer entender, ¿no? Que está muy bien la escultura del hierro y de la madera. Del hierro ya... Pues fíjate, el land art, que también ya han pasado unos cuantos años cuando surge, ¿no? En todo han pasado muchos años, y entender un poco históricamente qué es lo que ha sucedido nos hace a comprender mejor lo que se está haciendo hoy en día, y un poco entender esta idea de espacio y de tiempo más abiertamente, ¿no? Como un aspecto más de ambiente, de inmersión, de instalación, ¿no? Porque ya todo esto pues, nos lo planteaba desde Lucio Fontana, y mira dónde estamos. Ya, pues desde luego, madre mía. Uraldia, venga. Uraldia es la primera instalación con la que empezamos la exposición. Es una obra, una instalación en la que vemos floritas y minerales colgando con un vídeo al fondo, ¿no? Y es una pieza que se creó específicamente para una exposición, para un congreso sobre el cambio climático que se celebró en 2019 en San Sebastián, y en el Museo Aquarium de San Sebastián tuvo una de las sedes de exposición. Y bueno, la obra reflexiona, básicamente había ahí un problema que era el que a mí me llamaba muchísimo la atención, y era la subida del nivel del mar, ¿no? Claro. ¿Cómo nos puede afectar eso? Como artista y como... Bueno, pues también había registrado muchísimas veces el estado de la costa, ¿no? El estado de la costa desde el 94, desde el 95, con performance, con obras que hice estando con Esther Ferrer en un curso. Bueno, en fin, que había ahí una trayectoria sobre la investigación de eso, ¿no? Y cómo me afectaba el cambio que el estado del agua puede suponernos, ¿no? Entonces ahí vemos una serie de minerales suspendidos, y en el fondo hay una intervención hecha en una de las fuentes donde vemos todo ese espacio vibrar, ¿no? Creo que perdona, Pilar, ¿también la tienes allí en Portalea? Sí, la has llevado, ¿no? Está ahora en Portalea. La pieza actualmente es colección de Fundación Cuchabank, y bueno, la hemos trasladado para la ocasión. Y bueno, abre un poco toda esta investigación sobre el agua, ¿no? Que es el punto de partida de la exposición, para continuar en la pieza número 2, que es Espectro de Oscuridad. Y aquí lo que vemos... Esta pieza ha sido una exploración nueva, totalmente actual, donde lo que encontramos son fotografías de esos estados del agua, ¿no? De esos estados de los minerales en el borde de las fuentes y demás, pero son fotografías sobre transparencias, sobre film transparente, que lo que se convierten en imágenes tridimensionales. Bueno. Porque está por un lado la imagen tal cual. ¿Qué metro tiene eso? Son de 1,40 de alto por 90 de ancho, o sea, son fotografías de gran formato que están suspendidas en el aire, pero que el espectador tiene la posibilidad de hacer un recorrido en zigzag entre ellas. Están planteadas exentas, o sea, separadas de la pared, y puede hacer como un recorrido serpenteante, ¿no? En un pasillo parece, incluso sí, ¿le da la sensación que hay imágenes también proyectadas en la pared? Lo que sucede es que la imagen es atravesada por la luz y provoca una imagen reflejada, es decir, es como una especie de una sombra. Y desde esa sombra sale el color, se difumina la imagen y crea como una imagen muy abstracta de lo que es la sensación del lugar, ¿no? Encontramos las dos cosas, la sombra, o sea, el propio reflejo de la imagen, y todos los juegos de brillos o movimientos de reflejos que aparecen en la pared contraria, de tal manera que cuando vemos una fotografía lo que estamos viendo es el doble y su rebote de luz. O sea, estamos viendo tres momentos, vamos a decir, ¿no? Tres estados de la misma materia, ¿no? Y bueno, también hacer partícipe al espectador de ese espacio ondulante, ¿no? De ese espacio vibrante de luz, ¿no? Todo el pasillo es así como muy oscurito, ya con vemos. Luces puntuales. Del 2022, o sea, realmente hecho es proceso, obra, ¿no? Hecho es proceso para este lugar. Muy bien. Muy interesante. Supongo que el espectador también
de alguna manera es parte de la obra porque también creará una sombra. Claro, ¿no? el Eso espectador tiene ¿eh? la posibilidad de atravesar la imagen, ¿no? Es decir, Wow. ver el reverso y ver cómo esos blancos que desaparecen se convierten en transparencia. Es decir, hay un juego muy visual y muy de explorar, porque al final te das cuenta que la imagen no está en ninguno de los tres sitios. Claro. Ni está en el soporte, ni está en la pared proyectada en su sombra, ni en su reflejo. La imagen es luz y la luz es ambiente, ¿no? Y lo que se ofrece al espectador precisamente es ese ambiente. Es un donde provocar, circular. Pilar, que es lo que decía en la entrada, ¿no? El arte Provocar. está hecho para hacer que nos despierten pensamientos, reflexiones. Es decir, tienes un trabajo muy hacia esa línea, ¿no? Que es un mensaje, que todo el arte es mensaje, pero a veces es más visual, vamos a decir, más estético, que el tuyo es muy visual, pero ya vemos que el contenido es un contenido de investigación, de estudio, de lectura, donde debemos también nosotros como espectadores un poquito pues ir preparados, porque claro, si no, lo que hacemos es transitar, que no está nada mal, pero si tuviéramos un poquito el concepto de cuál es el tema y cuál es la idea, pues sería un tránsito mucho más reflexivo, ¿no? Y de conciencia, como decían. Sí, siempre ofrecemos al espectador y espectadora, mejor dicho, toda la posibilidad de contextualizar, ¿no? Es decir, Claro. desde dónde viene esto, ¿no? Entonces siempre pues hay la información en la entrada para que entender y dices, bueno, ¿y esto dónde se sitúa? Bueno, es una investigación que parte en la naturaleza, pero se transforma en instalaciones, en obras que retornan al espacio expositivo con la idea de crear una reflexión en torno al estado de la Tierra, el arte, la percepción, y hablando también un poco de esa conexión que existe entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Porque esos pequeños estados que vemos reflejados en esos lugares recónditos, al fin y al cabo, no vienen más que a reproducir grandes estructuras que luego están presentes a nivel más universal, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo son pequeños descubrimientos que bueno, no sé, que te abren hacia el macrocosmos también, ¿no? Desde lo micro. Está claro, Pilar. Bueno, la obra siguiente sería Itzal, pero yo creo que ya la hemos presentado, lo hicimos en la exposición que hubo de mujeres en San Telmo. Y bueno, vemos unas imágenes, un vídeo muy interesante que voy a decir, me encanta cómo se te reconoce, ¿no? Parte de la obra. Por fin la artista también es una herramienta que ella misma se utiliza para dialogar consigo mismo, por ejemplo. Sí, fue una pieza que la montamos en el 2020-21. Yo creo que no, 21-22, Pilar. Sí, creo que ha sido este año cuando... Oh. Sí. Es que el tiempo... Yo creo que se expuso en el 21, pero se alargó en el 22. Ah, vale, sí. Empezó así, ¿no? De noviembre a febrero, sí. Eso es. Bueno, el caso es que durante ese tiempo la obra, pues esta idea de que la obra es un lugar participativo, experimental y que te provoca esa sensación de entrar dentro, pues estaba muy presente en esa instalación. Y entonces todo el juego con la sombra y tu doble pues daba pie a esta reflexión de decir, bueno, ¿dónde estoy yo? O ¿dónde está la obra más presente? ¿No? ¿Qué es lo real? ¿Qué no es lo real? Bueno, porque se transformaba en esta especie de caverna platónica, ¿no? Es decir, un lugar donde entrabas y te convertías en un gigante en ese mundo pequeñito de seres navegando, de esculturas o de, bueno... ¿Y que dónde está la realidad, ¿no? ¿En esa sombra o en el espacio que crea la sombra? Es decir, el elemento verdadero y falso, que siempre yo creo que son términos que tenemos que también, bueno, redefinir o situar según el momento, nos confunde un poco, no sabemos si realmente lo importante es ese reflejo de tu sombra en la pared o tú estando en ese espacio y que a su vez, claro, ahí está, ¿no? O las dos cosas. Yo creo que al final, no sé, es una cuestión como muy aristotélica, ¿no? Claro. ¿Qué es más real, el mundo de las ideas o el mundo físico presente, ¿no? Pues bueno, es una reflexión abierta que no nos da tiempo a profundizar. No, pero bueno, hay que dar. Y desde luego, gracias que tenemos esta obra maravillosa de Pilar Soberón, pues ahí tenemos, ¿no?, donde pensar y donde dar nuestra opinión también. De eso también, por eso Versión de Arte tiene este título. Cada artista, cada ser humano tenemos nuestra versión del arte, ¿no?, y de entenderlo también como una versión personal.
Y bueno, pues esta obra desde luego estamos viendo un plano maravilloso y fíjate, ¿no? Qué bonito cómo estás, porque eres tú la actora. Es de las pocas ocasiones en las que yo entro dentro y formo parte del... o sea, que mi cuerpo entero... pero era necesario en esta ocasión, ¿no? Sí. Era necesario porque la propia instalación, cada vez que iba y acudía a ella, pues encontraba este aspecto interactivo tan vivo, ¿no? Entonces le solicité al Museo Sant Telmo el permiso para poder hacer las grabaciones y poder centrarme en ello, y la verdad es que fue una maravilla, ¿no? La colaboración, el poder entrar ahí específicamente a que la obra, una vez expuesta, se convierta otra vez en el lugar donde vuelve a suceder otra obra, ¿no? Sí. Era como bueno, eso también ya lo hemos visto en otras obras de otros artistas, ¿no? Donde usan una obra pues, para luego repetirla desde otro ángulo, por ejemplo, desde un archivo. Bueno, Metamorfosis, ¿quieres que hablemos de eso? Vamos a ir por orden de la... Vale, si te parece, seguimos el orden expositivo, porque a continuación, después de desaparecernos, digamos, de las sombras y del mundo de los reflejos y tal, entramos como en el mundo de la luz, del mundo orgánico, con rojos muy potentes, ¿no? Que son toda la serie de Arquetipo y Aritz. Entonces son todo fotografías que han sido dibujadas, ya veo. Intervenidas por encima. Esos puntitos blancos que están viendo ustedes, esos son intervenciones tuyas. Tanto los puntos blancos como las líneas amarillas, digamos. Qué bueno. Entonces hay una mezcla entre fotografía y dibujo, son intervenciones realizadas sobre la fotografía. Son fotografías que tomo de esos estados de la naturaleza, ¿no? En este caso son brotes de roble, y me llamaba mucho la atención la presencia del roble, y bueno, y también en un lugar como Éibar, ¿no? Que sorprende en el paisaje, ¿no? Como pues al final acaban desapareciendo los árboles autóctonos y vemos explotaciones, ¿no? Que es lo típico hoy en día. Explotaciones quiere decir que nuestro paisaje se convierte en un pinar y desaparecen los robles, desaparecen los castaños, desaparecen, ¿no? Bueno, también aparecen árboles que no son del lugar y que estamos intentando integrar. En cualquier caso, viendo un poco toda la importancia que tenía el mundo vegetal también en la propia cultura y en el propio pozo que deja o sea, culturalmente el árbol, pues veíamos un poco, bueno, que esa presencia del árbol como lugar también donde la gente se junta, donde la gente se encuentra, pues es muy importante, ¿no? Y la importancia del roble en nuestra cultura vasca, ¿no? Y que sea un roble nuestro representante, ¿no? Que sea un roble lo que hay en Guernica, pues era un poco la reflexión que partía, ¿no? Y bueno, me encanta, una serie de fotografías sobre tela, muy bonitas. Maravilloso, fijaros, son ondulantes. La instalación también, acudan a Portalea, yo creo que tiene que ser... Bueno, tenemos hasta el 23 de este mes, de octubre, o sea que nos quedan unos días todavía. Creo que la visita merece la pena, sin duda alguna. Bueno, como nos quedan muy pocos minutos, Pilar, ¿quieres hacer un seguimiento rápido, aunque sea por títulos? Yo creo que mencionar, si quieres, la instalación de Catedrales del Agua. Maravillosa. En la que se muestran agua recogida en las fuentes, donde se hacen esas intervenciones. Que ya se ha hecho algo parecido en otro... Pero aquí vemos todo el mundo subterráneo del agua, o sea, todo el mundo acuático, o sea, qué bonito. Entonces es una instalación me encanta. Muy pequeña en realidad, o sea, son probetas de aguas, es una instalación de medio formato, pero donde vemos toda esa vida interior del agua, ¿no? Todas esas micropartículas en movimiento, esos pequeños animales. Maravilloso. Muy bueno. ¿No? Entonces hay toda una reflexión también en torno a la capacidad que tiene el agua también como almacenamiento de información, ¿no? Que hay muchísimas investigaciones al respecto, pero bueno... y ahí tenemos la obra. Ahí tenemos la instalación de Catedrales del Agua. Y terminamos, yo creo que... terminamos con una obra... por favor. Sí, el iglú famoso de... Es una obra creada expresamente para este lugar también. Bueno, fijaros. De hecho, es un Pilar. Es un iglú de semillas. Qué buena eres. Eres maravillosa. Es que nos haces soñar. Esto ha sido un montaje espectacular. Desde luego. Que nos hemos... ¿Cuántas horas? Porque claro, eso está ahora aquí mismo no son horas. Aquí hay que hablar de años, porque tú lo ves ahí montado claro. en un sitio. Sí. Pero todas estas semillas, ¿no? Es decir, los dientes de león han sido recogidos durante más de una década, almacenados, cuidados, hasta que tienes realmente un volumen impresionante, ¿no? Sí. ¿El suelo que hay? Que no lo veo bien. El suelo es de pizarra negra. Ajá.
Entonces hay un contraste, porque si toda la exposición dialoga entre el agua, la vida y demás, cuando llegamos arriba lo que vemos es una vegetación, ¿no? Unas semillas etéreas, flotantes, que se las lleva el viento, ¿no? Con esta idea de algo muy efímero. Y en contraposición encontramos que están asentadas sobre un suelo negro de piedra, aparentemente seco, ¿no? Estéril, y cómo ese estado de la vegetación, ¿no? Puede llegar a transformarse, ¿no? Y ahí hay un planteamiento muy, bueno, también muy de reflexionar sobre el propio estado de la Tierra, ¿no? Si vamos hacia ese estado o no. Bueno, yo creo que al final la vida se transforma, hay un constante cambio en todo lo que nos rodea y la reflexión está ahí, ¿no? Es una obra en ese sentido abierta. ¿Por qué Es un iglú porque es una forma esférica, es una forma... si te fijas en la sala, es como una cúpula, bueno, es una cúpula en realidad de luz natural. Entonces siempre me había parecido muy interesante el lugar como tal, porque esta idea de luz natural en una obra participa la propia luz en la obra, generando distintos momentos y distintas sensaciones. Día, ¿no? Se está nublado. Súper impresionista la obra. Al mediodía es alucinante cómo flota realmente todo el iglú, ¿no? Y es una semiesfera. Qué bonito has dicho lo de es impresionista. Sí, porque esas luces nos están todo el rato transformando la obra y transformando la realidad. Qué bueno. Y la propia idea de que sea una semiesfera, ¿no? Que sea un cobijo, que sea esa cúpula que nos recoge, a mí me parece muy egipcio también, porque esta idea de que, ¿no? Que hay una cúpula celeste que nos protege, que está sentada sobre unos 4 puntos, consideraban los egipcios, que estaba sentado el universo y demás, pero un poco hacer esa reflexión sobre el espacio ya exterior, ¿no? Sobre esa cúpula que puede ser la naturaleza, el cielo, el cosmos, ¿no? Y todas esas pequeñas semillas acaban siendo como, no sé, son como pequeñas estrellas cuando las ves a trasluz. Hay muchos momentos muy interesantes en la propia obra. Hay también los materiales con los que está creado, ¿no? Bueno, todo es muy, en ese sentido, muy poético, creo también. Pero bueno. Yo estoy de acuerdo contigo, tienes una obra poética, la poesía desde luego es una lectura que nos traslada hacia una pasión, hacia un sentir, un sentimiento, mientras que la belleza también va cambiando, no es igual. Yo creo que tu obra es más poética, aunque desde luego es muy bella, pero tiene ese pozo de contenido, ¿no? De un contenido pues realmente de argumento, donde la rima, la coherencia, el tiempo, como dices tú, en el retomar, el recuerdo, la fluidez con que haces las cosas, ¿no? En el tiempo y con esa coherencia que es muy interesante en todo tu trabajo. Pilar, enhorabuena. Muchísimas gracias. Creo que hemos intentado, muy difícil, lo sé, porque nos has traído muchísimo material. Decíamos, madre mía, ¿cómo lo vamos a hacer en 20 minutos? Creo que lo mismo nos hemos pasado un poco, creo que se merece unos minutos más. Si quieres concluir o invitar a nuestros telespectadores a que acudan a ver esta exposición, pues es el momento. ¿O qué conclusión sacas tú de esta presentación? Bueno, creo que es un diálogo muy actual, pero sobre todo yo creo que lo interesante es ver el aquí y ahora. Es decir, es una obra de arte que no es un cuadro sobre una pared, sino que son cosas muy experimentales, muy de instalación, muy de sumergirte en ella y de recorrer el espacio y de captar ahí como una especie de esencia, ¿no? Sobre lo que hay detrás. Y eso es lo que me parece interesante, ¿no? Ir a buscar precisamente esa experiencia a través del arte que te deje después, pues bueno, un pozo, una reflexión, una vivencia, para luego, bueno, mi planteamiento está claro, ¿no? Hay mucho de conciencia sobre el planeta, sobre la Tierra, pero también hay mucho de contenido un poco en plan ya, es decir, bueno, cómo es ese mundo que nos rodea, cuáles son las cuestiones que realmente nos están preocupando, ¿no? Y nos están afectando, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay una puerta abierta precisamente a esa reflexión. Pues lo que decía Pilar, muchas gracias y sobre todo mientras estés aquí seguiremos viendo reflexiones tuyas creativas, desde luego, y donde ustedes, como siempre me gusta terminar en Versión de Arte, acudan a ver arte,
es una necesidad. Y también yo creo que un trabajo se presta a que al final la sociedad y el ser humano se contagie de estas emociones porque le servirán para ser más feliz, para encontrarse mejor y desde luego para reflexionar en este tema que es sobre nuestra tierra madre. Así que a seguir en este mundo maravilloso, Pilar, muchas gracias y hasta otra. Adiós. Adiós, gracias.